Buenas noches, queridas y queridos lectores de Hojas en la Acera, y amigos y amigas del haiku. Siempre con vosotros, Radio Ela. Esta noche tenemos en nuestra radio a nada más y nada menos que al profesor Carlos Rubio López de la Llave, todo un lujo para esta radio de haiku. De él podemos leer en su web. Se considera, más que ninguna otra cosa, un viajero, y también, como él mismo dice, un mal poeta. Su oficio como divulgador de la literatura japonesa en lengua española quizá no sea más que el fruto maduro de su vocación como caminante por el ancho mundo. Un periplo que consta de dos grandes etapas, una recorrida en extensión a lo largo de 20 años y otra en profundidad aún en ejercicio. Carlos Rubio es doctor en lingüística aplicada por la Universidad Berkeley de California y entre 1985 y 1990 profesor en la Universidad de Tokio, habiendo trabajado en las universidades de California, Bagdad o Seúl, y literatura japonesa en el CES Felipe II de Aranjuez en la Universidad Complutense de Madrid, así como enseñando cultura y literatura japonesa en Madrid en Casa Asia. En 2014 fue distinguido por la Casa Imperial de Japón con la Orden del Sol Naciente. De sus numerosos libros destacamos Crónicas de Antiguos Hechos de Japón, 2012, o La Historia de los Hermanos Soga, 3 coediciones de diccionarios japonés-español y español-japonés, 1992, 2004 y 2006, así como la traducción que realizó de la novela Kokoro, 2003, de Natsume Soseki, siendo distinguido con la Medalla del Mérito Cultural del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón en 2011. Y sobre todo, señalamos su último libro en Satori, 1000 años de literatura femenina en Japón. Actualmente podéis leer una sección que lleva en la revista El Rincón del Haiku que mensualmente nos ofrece. El esfuerzo divulgativo se mantiene vivo en los últimos años a través de cursos y conferencias recientemente online, organizados por Casa Asia y Fundación Japón en varios puntos de la geografía nacional: Alicante, Málaga, La Termica, Barcelona, Santiago de Compostela y Latinoamérica. Además, algo muy importante, que sigue ocupado con el huerto, la viña, jugar con los nietos y la alfarería. Podríamos seguir hablando del vasto currículum de Carlos Rubio, pero qué mejor pasar a la entrevista. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes, Enrique, un saludo. Bueno, nada, antes que eso agradecerte enormemente el que estés aquí en Radio Ela, porque para nosotros siempre hemos estado husmeando los libros y Carlos siempre ha estado ahí en la literatura japonesa. Y para nosotros es, bueno, todo un placer. Aparte, nosotros entrevistamos a Rodríguez Izquierdo, ¿vale?, que tiene el distinguido por la Casa Imperial de Japón con la Orden del Sol Naciente, y tú también. Sí, sí. Entonces... Pero bueno, mira, te voy a decir una cosa antes, Enrique. Para mí la distinción más importante es que haya personas como los oyentes de Radio Ela que me lean y que en este caso me escuchan, ¿no? Porque la voz no vale de nada si no hay alguien que la recibe. Así que eso para mí es la distinción más importante. Lo digo sinceramente, no es falsa modestia japonesa ni nada por el estilo, ¿eh? Pues... Así que muy agradecido a todos los que... Pues personalmente has ganado 10 puntos. Me Bueno, encanta. no está mal para empezar. Bueno, mi primera pregunta es algo que siempre tenemos, ¿no? ¿Por qué nos enamoramos con tanta facilidad de la cultura japonesa? ¿Y cómo te enamoraste tú, Carlos, como alguien de Talavera de la Reina y que de repente descubre Japón? Bueno, pues es una pregunta muy difícil, Enrique, la verdad. Y fíjate, es una pregunta que yo me he hecho a mí mismo muchas veces, y a veces he dado alguna charla titulada justamente así: ¿por qué nos gusta Japón?
Y siempre aporto causas variadas, pero la causa más importante es lo que cada uno siente, porque esto del enamoramiento y de las pasiones es el corazón de cada uno, lo que a uno le lleva, ¿no? O sea, yo podría decirte, por ejemplo, así causas un poco, te decía así, pensadas y ponderadas, por ejemplo, que nos gusta siempre la diferencia. Y Japón es la quinta esencia del exotismo, siempre lo ha sido así, desde allá, desde el siglo XVI, en que llegaron los misioneros iberos y escribieron un libro, por ejemplo, Luis Freud, que se titulaba Tratado de las diferencias y contrariedades entre Japón y Europa. O sea, que el tema de la diferencia, de la diversidad abismal en muchos casos, yo creo que es un atractivo, porque siempre nos gusta lo misterioso, ¿no? Nos gusta lo que no entendemos y eso nos atrae. A mí me parece que es una causa esa muy muy importante. Pero después, si me haces hablar más y me preguntas, en mi caso particular, pues mira, te puedo decir que cuando yo era estudiante universitario, allá, fíjate, en los años 70, casi en la Edad Media, y estaba en Estados Unidos, en la Universidad de California de Berkeley, pues entonces tenía amigos con los que compartía el almuerzo, que eran japoneses. Estaban como yo, pues allí, extranjeros, estudiando. Y entonces, pues desarrollamos una amistad y hablábamos. A mí siempre me ha gustado mucho oír de países. Y ellos, al ver mi interés, en algún cumpleaños o en alguna fiesta así, me regalaban libros de literatura japonesa, en inglés, claro, así libros de estos de paperback, de estos de ediciones de bolsillo. Por ejemplo, a Kawabata, a Mishima, que entonces estaba muy de moda en los años 70 en Estados Unidos, a Tanizaki, y yo aquellos libros, pues la verdad es que me gustaron mucho. Digo, joder, qué forma de contar las cosas. Yo entonces hacía un doctorado en lingüística aplicada a literatura, y entonces la forma de contar, de narrar, las técnicas literarias me parecían muy interesantes y esto me interesa mucho. Pero lo dejé aparcado ahí como muchas cosas y después la vida me llevó a Japón más adelante. Pero bueno, es una causa concreta. Yo me remito a la causa inicial que te había dicho, de que nos atrae la diferencia, lo opuesto, el mundo al revés, y Japón es el motivo del mundo al revés que tenemos los occidentales. Sí. Pero en fin, como digo, habrá muchas más causas, cada uno. Hay gente que le gusta Japón porque se echa una novia japonesa, lo cual me parece, o una española que se eche un hombre japonés, también es una causa muy estimable. Yo siempre he dicho que el mejor diccionario para aprender el japonés es el diccionario de los ojos oblicuos. Siempre lo he dicho, porque es que no falla el motivación. Así que, en fin, que las causas son tan varias como el mundo. Despéjanos una duda, mira, el árbol genealógico del haiku. Baso lo desgaja del renga, ¿vale? Él le llama haikai, al desgajarlo, hasta Shiki, que es el que comienza a denominarlo haiku, y antes del renga está el waka. ¿Cómo crees tú, o sea, dónde podrías hacer ese árbol genealógico antes de Baso? Bueno, pues lo has dicho muy bien, Enrique. Yo creo que es una genealogía que se ha identificado. Digamos, yo diría que el abuelo es el waka. Y si me apuras a mencionar un bisabuelo, diría que los Kayo, o sea, las canciones autóctonas japonesas previas incluso a la aparición de la escritura en el siglo sexto, séptimo. Había una tradición oral de canciones. Y el waka ya, pues cuando se escribía ya, ¿verdad? A partir del siglo sexto, séptimo, octavo, las antologías, todo esto. Y yo creo que el waka es el abuelo venerable. Y a partir del abuelo, pues surgen los hijos, y el renga, como bien has dicho, es uno de los hijos, que es una poesía pues un poquito más heterodoxa que el waka. Y también, fíjate que la palabra haikai, que es, como sabes, la palabra para el haiku, hasta que Masaoka Shiki nos la cambió al haiku. La palabra haikai ya aparece en la antología del Kokinshu del año 905 y aparece para denominar un tipo de poesía, pues como digo, un poco heterodoxa, que se apartaba de las reglas canónicas y muy severas de dicción y de temas, a que se ajustaba el waka. Y ya haikai tenía esa idea, ¿no? Un poquito una poesía a veces juguetona, divertida, y de los 12 libros creo que tiene el Kokinshu, de los 12 libros o tomos, creo que hay uno, el último, que es poesía haikai. Y después, en el siglo XIV y XV, el renga se populariza mucho también, ¿no? Y va a ser, yo creo que la forma estrófica a la mitad que va a dar lugar al haikai, y que es el haiku. Así que yo creo que esa afiliación de abuelo, el waka,
padre, el renga, pero con una especie de par adoptivo ahí, o de no sé qué, que es el haikai, y después el haikai, que es el haiku. Yo creo que es una afiliación bastante en que quizás muchos estén de acuerdo, personas que sepan más que yo sobre el tema. Y llegado a Baso, ¿tú crees que, digamos, ese carácter zen de Baso lo introduce al desgajaro del renga, digamos, aporta toda esa filosofía al haiku, o sin embargo el haiku toma esa otra tradición de que la naturaleza para el japonés es sagrada y entonces tiene toda la lógica de estar continuamente buscándose en la naturaleza? Pues yo creo que las dos cosas, Enrique. A mí me parece que has dado dos respuestas válidas para la relación del haiku y del haikai, ¿no? Como se llamaba entonces, y de Basho. Porque se nutren mutuamente, ¿no? Basho y el haiku es como la tierra y la planta, ¿no? Se reciben, por un lado, sí, esto él lo que hace es, por su formación, o sea, por su espiritualidad, que no se entiende si no entendemos un poco el sintoísmo, y la naturaleza, la veneración a la naturaleza, pues le quita ese carácter juguetón, de juego de palabras que tenían las escuelas del Haika, en la que aprendió, de Shumenaga Tonsu, me parece que se llamaba, y Teimoku, creo que eran malabarismos verbales y tal. Y aporta esta dimensión, bueno, decir mística creo que es un poco inexacto, esta dimensión religiosa y espiritual, que a los occidentales, que nos gustan mucho estos perifollos japoneses de naturaleza y sintoísmo, nos encantan. Y él, digamos, como diría yo, o sea, eleva el mero juego de palabras del haikai de su tiempo, lo eleva a una categoría estética, lírica de primer orden, me parece. O sea que las dos cosas, ¿no? Naturaleza y filosofía budista y filosofía sintoísta, y también budista también, claro, es que todo es un conjunto ahí. Y, a ver, hago de curioso, tengo mucha curiosidad. Vamos a ver, me gustaría mucho preguntarte, y aquí yo, por ejemplo, siempre en la actualidad, a la hora de escribir haiku, yo siempre he visto que casi hay más mujeres que hombres. Algo muy curioso, porque a lo mejor posiblemente en la poesía occidental no se da tanto, pero sin embargo en la filosofía clásica japonesa también veo mucha. De hecho, tú has escrito 1000 años de literatura femenina en Japón, pero es que en la actualidad también creo yo que hay más mujeres que escriben haiku que hombres. Y me remonto a algo que tú dices en el libro El árbol es el pájaro y la flor, ¿vale? Sí. En donde el waka dice, por lo tanto se puede afirmar que el waka fue descubierto gracias al analfabetismo de las mujeres de la corte del Japón, deseo para escribir poesía se alejaba de la erudición y la promoción en la escala social. Sí. ¿Qué relación podía tener? O sea, ¿hay alguna relación? ¿No hay relación? ¿Por qué se ha nutrido tanto por qué hay esa relación? No lo sé no sé cómo encadenarlo, Sí, muy bien. Bueno, es una pregunta que exige una respuesta que yo intento dar en las 614 páginas del libro que has mencionado, 1000 años de literatura femenina en Japón, en donde me remonto a la época prehistórica, a la época preliteraria, donde las mujeres, tenemos testimonios, ejercían como transmisoras de tradiciones poéticas y de mitos y de genealogías antiguas que no se escribían, ¿no? El gremio de las Cataribe, de esto hablo en la primera parte del libro este. Entonces yo creo que había un sentimiento cultural y un protagonismo femenino en la transmisión. Entonces después, quizás esa afirmación que me has leído amablemente del libro Pájaro y la flor, hoy día a lo mejor la matizaría un poquito. A veces uno escribe cosas y después dice, caramba, aquí creo que sí un poquito, ¿verdad? Tenía que haber comentado así. Es lo que pasa con los que divulgamos, que a veces metemos la pata con mucha frecuencia porque queremos escribir cosas que se queden en la memoria y que fomenten un poco la lectura, y a veces el rigor nos queda. Entonces yo ahí matizaría, no es que fueran las descubridoras del waka, pero sí que, por ejemplo, lo que sí que es verdad, de que es cierto que en el siglo octavo y noveno, que es cuando la escritura que ahora se llama hiragana,
se populariza en la corte de Heian. Las mujeres, no es que ellas hayan inventado el hiragana, pero lo usaban exclusivamente y no usaban el kanji, un estudio al cual por su sexo, por ser mujeres, no tenían acceso. Entonces las pobres recurrían a un silabario que ellas quizás desarrollaron, o a lo mejor hombres, no sabemos, pero que se llamaba onnade, que quiere decir mano de mujer, o sea, que era tan privativo de ellas o tan frecuente en ellas que la gente en la literatura se conoce como mano femenina o letra de mujer, en oposición a la escritura en kanjis, en los sinogramas prestigiosos, que era estudio casi exclusivo oficialmente, porque en Japón siempre hay dos realidades, lo oficial y lo no oficial, lo que llaman ellos lo ura y omote. Entonces omote, que es oficialmente, pues sí, las mujeres venga a escribir en hiragana y de ahí escribir en waka, y los hombres escribir en kanji, pero seguramente que bajo cuerda pues también. Y de hecho, si leemos el diario de la dama de Murasaki Shikibu, vemos que ella era bastante versada en kanjis, pero no lo decía porque si no, no se casaba. Las mujeres sabiondas en esa época tenían pocas oportunidades de hacer un buen partido. Pero bueno, digamos que para entendernos, en general las mujeres recurrían al waka y los hombres más al kanji. Pero entonces, ¿qué pasa? Que los hombres, para poder entenderse con las mujeres y poder escribirles cartas de amor o lo que fuera, pues tenían que recurrir también al waka para que las mujeres les entendieran. Y ya el Nerihira, en su Cantares de Ise, o el Cantar de Ise, como lo tradujo Antonio Cabezas, pues ya él usa el waka como forma de un hombre. Pero se cree que antes las mujeres habían popularizado el waka como género lírico con predominio de hiragana sobre algunos kanjis más conocidos. Y yo creo que de ahí también, y ya vamos a la segunda parte de la pregunta, Enrique, enlazamos con lo de las haijinas o las mujeres, que me parece muy interesante, de que en una época como la época de Edo, que es cuando, gracias a Basho, ¿no?, y sus discípulos, el haikai adquiere una categoría, digamos, noble y literaria, por lo menos para el gusto actual, para la crítica de su tiempo también. Pues en una época en que las mujeres no eran visibles como escritoras, porque predominaban unos valores neoconfucianos como filosofía del Estado que ninguneaban por completo a la mujer fuera de su trabajo como ama de casa y como madre o como prostituta o algo así, pero sin embargo ellas escribían haikai, escribían haikus. Quizás porque eran muy cortitos, era fácil, el papel que usaban no era... El tema del papel es muy importante, yo lo comento en mi libro, el tener un suministro de papel de calidad, por aquello de que la caligrafía en esa época de temas literarios tenía un aspecto sagrado un poco, ¿no? Y entonces había que usar un papel de calidad buena, decente para escribir. Y a lo mejor los haikus, pues a lo mejor no requerían tanto esto, ¿no? Y el caso es que ellas pues explotan, hay muchas haijinas excelentes. Yo en el libro de 2000 años solamente hablo de 7 u 8 haijinas, no tantas como quisiera debido a mi ignorancia y que no conocía mucho de ellas. Aquí, por cierto, me ayudó, lo voy a decir públicamente, mi amigo Javier Sánchez Chicote, Javier Sancho, que me ayudó, me proporcionó información sobre las haijinas, al cual testimonio aquí mi gratitud. Y tengo algunas muestras de ellas, ¿no? Y me parecen maravillosos haikus, sí, maravillosos. En fin, que no sé si he tratado, en relación, porque las mujeres en Japón no es que dejen de escribir cuando llegan los samuráis en 1185, todavía hasta el siglo XVI hay excelentes obras incluso de crítica literaria, de ficciones, de monogatari, de colecciones privadas, de diarios personales escritos por mujeres, pero lentamente por una combinación de causas económicas, legislativas, domiciliarias, maritales, dejan de ser visibles como escritoras. Y entonces, pues, ¿qué van a hacer? Seguramente que van a seguir escribiendo, aquellas que tenían suministro de papel y ocio, o sea, las ricas, por así decir, van a seguir escribiendo, pero pero ya no son visibles socialmente, ya no crean géneros literarios, que yo creo que es cuando una literatura es grandiosa, cuando crea géneros nuevos, y las mujeres los crean en la época de Heian. Y entonces ya no, porque ya las mujeres, los códigos
de relaciones familiares neoconfucianos que imponen los samuráis a partir del siglo, sobre todo a partir del siglo XV y XVI, les impiden que aparezcan. Y porque la corte, que es la que, al fin y al cabo, estas mujeres que brillaban en la época de Heian eran funcionarias de la corte, pero la corte se empobrece cuando los samuráis ocupan el poder, se empobrece hasta puntos, hasta circunstancias que diríamos humillantes. La casa imperial en el siglo XV estaba en la ruina, el emperador tenía que vender sus caligrafías para poder vivir, dicen por lo menos algunas historias, y las mujeres dependían de estos séquitos y estas grandes damas, y entonces no tienen medios. Y sin embargo, en la tradición de la I escondida, oculta, seguramente que seguían escribiendo sus diarios particulares donde expresaban se desahogaban contra la situación de migrante en que vivían muchas de ellas, y seguramente que escribían también esto haikai o renga. Renga no se ha conservado mucho, pero de haikai afortunadamente pues sí que hay muestras muy estimables. Y eso también puede explicar que hoy día haya tantas poetas, digo poetas en femenino, ¿no? Antes se decía poetisa, ahora se dice las poetas, que sean mujeres, ¿no? Quizás, o sea, hay una tradición. Yo lo comparo con una cadena, con eslabones, a veces invisibles, pero que han estado ahí siempre, desde hace, yo digo 1000 años en el libro, pero creo que son 1500 o 2000 o más, ¿no? Hasta ahora. Yo lo decía porque, fíjate, yo en cuanto a literatura japonesa soy un mentecato, o sea, yo te estoy oyendo y me estoy quedando con la boca abierta, pero en la actualidad yo tenía una pequeña idea de al escribir más cercano a la naturaleza, la mujer está más conectada con la tierra, el hombre no está tan conectada. La mujer, sus ciclos son casi de meses, la luna, etcétera, llevan un proceso mucho más unido, y además ancestralmente estaban más conectadas. Nosotros estamos en otro, los hombres estamos en otro sitio. Y entonces, digamos que tienen como algo especial para poder escribir un haiku. Bien, es verdad que hay hombres que, caray, que me quito el sombrero y tal, pero claro, hay que estar unido un poco a esa, no sé cómo explicarlo, ¿no? Entonces, posiblemente en la actualidad yo creo, entonces quería unirlo por si era así, pero me has dado la respuesta, pero ¿qué opinas tú de eso? Sí, yo creo que dices muy bien, Enrique, ¿no? Que las mujeres, por su fisiología, pues están más cerca de la naturaleza y, bueno, son dadoras de vida, ¿no? Nosotros somos engendradores de vida, pero ellas dan la vida, ¿no? Correcto. Entonces están más cerca quizás de estos ciclos naturales y de la naturaleza por eso. Entonces creo que lo que dices es cierto. Y después hay otro aspecto que yo me gustaría reseñar también, y es que la tradición chamanística del Japón preliterario era ejercida por mujeres en su mayor parte. Y tenemos testimonios en las dos grandes obras de la pseudo-historia japonesa del siglo VIII, el Kojiki del año 711 y el Nihongi del 720, en donde las mediums, las personas utilizadas como portavoces de la divinidad, invariablemente eran mujeres. Fíjate. Y las que leían los sueños a los emperadores para decirles qué tenían que hacer eran mujeres. No es una casualidad tampoco, pero ya nos vamos al terreno cenagoso de las conjeturas y de lo no histórico. No es descabellado pensar que el hecho de que la divinidad principal en el panteón sintoísta sea una mujer, la diosa Materasu, tuviera que ver con estructuras matriarcales en un pasado. En fin, esto es una hipótesis muy bonita, ¿verdad? Pero que no tiene ningún fundamento y solamente que un historiador se eche manos a la cabeza. Pero ahí está la diosa Materasu. Materasu, que en la mitología del Kojiki somete al dios masculino, su hermano Susanoo, que era el dios de otra región que competía con Yamato, la región de Izumo. Entonces yo creo que, bueno, digo esto, esta tradición mística de ser portavoces de la divinidad, porque primero tiene que ver con lo que has apuntado tú de estar cerca de los ciclos de la naturaleza como dadoras de vida, y también tiene que ver con un carácter que yo siempre destaco cuando hablo del haiku, que es eso que Vicente Aya llamaría la sacralidad del haiku, es decir, el aspecto sagrado. Sí. Y cuando digo sagrado me refiero también a una aceptación de lo divino, ¿no? Y entonces el haber sido portavoces de la divinidad, quizás las facultaba para hablar de las palabras que tenían
a veces carácter de invocaciones religiosas, a veces de maldiciones, a veces de exorcismos. Y no se puede dejar de mencionar un concepto que se llama en japonés el kotodama, que yo sé también siempre lo suelo mencionar, porque me parece que además tiene relación con el kigo, con esa palabra de la estación, del haiku canónico, ¿verdad? Sí. Porque es una reliquia, o si quieres un fósil, del carácter sagrado de la naturaleza para los japoneses en la tradición sintoísta. El kotodama quiere decir en japonés el espíritu de las palabras. El espíritu es la creencia en la sacralidad del término asociado a la naturaleza. Y por eso hay que tratar con mucho mimo, con mucho respeto el kigo, aunque muchos hajines digan, esto es una cosa que tal. A mí me parece que es muy bonito, o sea, porque es un recuerdo de que el haiku, hablo del haiku canónico, pues hay gente que escribe haikus libres o gente que escribe en haiku con J. Bueno, pues muy bien. Pero entonces yo pondría esos tres aspectos en el sentido de las mujeres como autoras de haikus: la sacralidad, el hecho de ser dadoras de vida y este origen chamanístico de portavoces de la divinidad que sí que está documentado históricamente. Y quizás eso puede explicar un poquito por qué hay tan buenas poetisas hoy día, en el siglo XXI, en fin. Bueno, vamos más hacia la actualidad. En uno de los talleres tú dices, basta tener piel para poder componer un haiku. Caramba, sí que has preparado la entrevista. No, pues es que esta frase me encanta. Basta tener piel para poder un haiku. Claro, a ver, dentro de este mundo de haiku yo funciono o yo he mamado el haiku-do. Lo que nosotros aquí a través de Vicente Aya, bueno, y después mucha más gente, que es algo que me gustaría reconocer, porque yo creo que aquí nosotros llevamos un grupo de personas cada vez más numeroso, unos 20 años aquí con el Rincón del Haiku, con paseos, con hojas en la acera, incluso está la escuela Makoto, que entonces hay un trabajo grande sobre esto. Entonces, digamos, a mí lo que es el haiku de las sensaciones es lo que más me llega o me apasiona, ¿vale? Entonces, basta tener piel para poder componer un haiku. Vamos, me encanta esa frase. No sé dónde lo dije yo. ¿Lo dije o lo escribí? Pues no me acuerdo. Era un taller, lo leíste en el comienzo de un taller. Sí, una época en que daba talleres de haikus y me gustaba mucho porque yo aprendí un montón de los haikus que componían los asistentes. Pues sí, es una frase bonita, pero quizás, pues como siempre te digo, a veces hay que matizarlas por una casa. Y yo creo que tiene que ver, lo de la piel tiene que ver con que para mí el haiku es, de las muchas cosas, es una posibilidad de sensación. Y la sensación es epidérmica, o sea, es una respuesta al estar, no al ser. Y el estar es tener la antena de las sensaciones epidérmicas activas, es decir, el ver, el oír, el oler, el tocar, ¿no? O ver las texturas, aspectos del estar. Y por eso la piel, pues me parece una metáfora interesante para decir esto. También hay que tener un poquito también de sensibilidad, porque a veces podemos tener la piel, no tenemos sensibilidad. Y además, también me gusta esa frase, ¿sabes por qué? Porque yo creo que cualquier ser de la naturaleza tiene su haiku, tiene su canción, y esto lo decía nada menos que el Kino Tsurayuki, allá en el año 910. Kino Tsuruki fue el compilador de la antología Kokinshu que he mencionado, del año 905, y después autor del diario de Tosa, un diario muy bonito, un libro muy cortito, que escribe expresando sus emociones, y usa además la ficción de hacerse pasar por mujer, porque por ser hombre no podía expresar sus emociones. Ya indigno de eso. Volvemos ahora a las mujeres, ¿no? Sí. Pero entonces tiene esta frase al comienzo del famoso prólogo del Kokinshu. Dice, todo ser humano tiene su canción, no sé cómo es exactamente, tendría que consultarlo, ¿no? Y habla de la rana, habla de los pájaros, de tal y cual. Y entonces es la reacción que tiene pues un anfibio que llamamos rana al cambio de las estaciones, al buen tiempo, a la subida de las temperaturas, o el deseo de la reproducción, o lo que sea, ¿no? Y su estímulo es pues una voz, un croar. Entonces él ha recibido ese estímulo y canta. Es pues como la sensación que puede despertar una persona a la piel al tener conciencia del estar. Pues eso, así que bueno, me gusta mucho que me hayas recordado esa frase, Enrique. Y te lo pregunto por una cosa. Mira, cuando alguien que quiera conocer el haiku se introduce en Internet,
y Sí. puede encontrarse una ensalada de cosas. Sí. Es como, mira, aquí en Valencia tenemos la Sí. paella y entonces mucha gente le pone de todo. Entonces decimos, mira, no es una paella, eso es un arroz con cosas. Sí. Que Sí, no es que es una esté buena mal, no es que mezcla. esté mal, estará bueno posiblemente, pero no es Claro, paella, es un arroz con cosas, que a lo mejor claro. él se llamará de otra forma y será buenísimo y me encantará, pero caray, Sí. dejar la paella en paz, dejarla en paz de una vez Claro. por todas. Bueno, Sí, entonces sí. aquí ves una ensalada tremenda, ¿no? Claro, Yo para sí. nada, y lo digo aquí porque me van a oír perfectamente, que yo no considero que el haiku-do sea el haiku verdadero. En absoluto, en Ya. absoluto. Yo no abandero nada. Para mí es un haiku donde me muevo muy a gusto, pero yo en absoluto digo que es lo único que hay. Lo que Claro. pasa es que es un haiku, es verdad que se ha explorado mucho a través de estos 20 años, y Sí. entonces se tiene un peso específico, ¿vale? Sí. Pero en absoluto digo que el que no es que se salga de aquí no es haiku, en absoluto, no lo digo, y lo digo Ya, ya, varias ya. veces para que quede bien claro. Pero en esa ensalada que hay, ¿tú Sí. crees que puede haber algún tipo de haiku que pueda venir desde los ancestros donde sea mucho no sé, filosófico o más paisajístico o más, no sé, porque por ejemplo sí que tenemos el Senryu, donde Sí. digamos acoge todo aquel Sí. todos aquellos tres versos que no son haiku pero que son mucho más humanos, llegan Sí. casi a rozar un poco lo más chistoso Sí. o Sí. gracioso, ¿no? Pero Sí. en el haiku, en la actualidad me refiero, ¿tú crees que se mueven otras formas, otros movimientos? Sí. Pues no sé, coincido contigo en donde yo no me atrevo, nunca voy a tener la soberbia de decir esto es haiku y esto no es haiku, ¿no? Hay tantos haikus como personas como hay tantas payas como personas, que después ya las personas que tengan un criterios más puristas digan, pues mira, esto no es haiku, mire usted, porque no cumple estos requisitos formales de 575, o no tiene el kigo, no tiene el kireji, no tiene la cesura, así que esto no es un haiku. Yo creo que no. Yo creo que lo importante me parece que es el espíritu del haiku, lo que está detrás de las palabras. El que tenga una sílaba de más, una sílaba de menos, o que tenga un tono cómico, también Basho era cómico en muchos haikus, ¿no? Tiene un sentido del humor, o que tenga un tono filosófico, bueno, pues vale, pues es un haiku distinto y personal, así que yo soy muy abierto en ese aspecto, porque creo que el importante es el espíritu del haiku, ¿no? Que hay detrás de las palabras. Si tiene 575, pues bueno, pues muy bien, qué hábil, ¿no? O si tiene un kigo, tiene un kireji, estupendo, ¿no? Pero si no lo tiene y tiene espíritu de haiku, pues para mí personalmente también es un haiku. Y si tiene un carácter, una sentencia filosófica, bueno, pues también. Que haya, o sea, que uno sienta que ha habido un estremecimiento, ¿no? Eso es lo que Interior. te iba a decir. El Un aguare estremecimiento que... ante algo, un estímulo Sí. ante algo que nos rodea. Naturaleza que no tiene que ser naturaleza de pajaritos y mariposas, puede ser naturaleza urbana o lo que sea, ¿no? En fin, entonces, para mí todo es haiku si tiene el espíritu de haiku, Enrique, la verdad. Sí, pero yo me refiero, por ejemplo, en Ueshima Onitsura, ¿vale? Que es cuando nombra la Sí, palabra Makoto, autenticidad, ¿no? sí, A mí me gusta mucho, mira, hay gente que, por ejemplo, que hace sus haikus, dice, bueno, como yo me tengo en la naturaleza, voy a nombrar 150 pájaros con sí, nombres distintos y abajo pongo un asterisco, pájaro sí. provincial de tal sitio, y dices, caray, ha recorrido todo el mundo para hacer haiku. Sí, Entonces, a mí me gusta mucho más, que lo desconozco porque, claro, me pueden mentir perfectamente, pero, caray, qué interesante es que tú escribas un haiku cuando has sentido un aguare, cuando eres auténtico, cuando tienes ese makoto. claro. Sí, sí, la palabra Makoto es que tiene es un concepto muy venerable en la tradición poética japonesa y no solamente confuciana. Es una de las 5 virtudes constantes del confucianismo, creo, la sinceridad. Y después el Bushido ha hecho bandera de ella, ¿no? Y también la perspectiva literaria, como que una expresión poética, sobre todo, debe expresar, tiene que haber una sinceridad, tiene que haber un sentimiento genuino de la Eso es lo persona, que... no es un juego de Claro, niños, es que... y a lo mejor vas por ahí, sí, lo puedo entender, Claro. claro, si no se percibe este macote, esta sinceridad, pero oye, es que, vamos a ver, es que lo que para una persona es sincera, para otro a lo mejor no lo es, entonces, ¿sabes qué? Sí, no, por supuesto, para colores, pues de todo. Claro, Pero sí es verdad que hay muchos poetas, y me van a odiar, que se acercan al haiku como
algo banal. Mira, estos son 3 versitos que yo Sí, sí, a mí eso, me lo curro en una tarde y me salen 50. a mí eso me irrita mucho, Claro, y porque entonces, trasluce la ignorancia, a veces la ignorancia, y la ignorancia es muy atrevida, como sabes, Enrique. Y yo claro, a veces sí he tenido, a veces en reuniones así de tertulias, en donde yo, claro, yo era el representante de la poesía japonesa, yo era el bicho raro, y los otros eran poetas que no sabían mucho de haiku, y a veces yo veía observaciones desdeñosas que trivializaban el haiku. claro, eso es a lo que voy yo. Y eso me molestaba mucho, ¿no? Vamos a ver, hay que informarse un poco, que hay cosas en el haiku que no es un juego tonto, ¿no? Ya porque tengas 5 sílabas, 5, 7, 5, cualquier tontería, no, hay que tener una sinceridad, una verdad en el sentimiento, un estremecimiento interno, una conmoción espiritual profunda, manifestarlo. Y claro, yo decía estas cosas, ya no las digo porque me miraban con un bicho raro y digo, mira, si os interesa leer este libro y ya está, y no voy a andar aquí yo viendo cosas que no, porque no tenían, en fin, lo veían como un exotismo, como una tontería, ¿sabes? Y eso me fastidia mucho, porque cuando la ignorancia es así de atrevida, pues me molesta, la verdad. Pero bueno, ya he procurado con los años ser tolerante, y me sonrío ya. A mí me pasa lo mismo. Yo antes defendía capa y espada por favor, no desmerezcamos, no le quitemos valor al haiku. Ahora ya prácticamente lo que me apetece es mostrar. O sea, por ejemplo, con la radio yo muestro lo que hay y que cada uno escoja lo que quiera. Pero lo que sí que me apetece es valorizar o darle el valor que tiene al haiku trabajado. El haiku, claro. El poeta es poeta y el haiin es haiin, y no pasa nada. Pero lo que no puedes hacer es que yo soy poeta, me pongo en un momento dado un día un poco el hábito de haiin y digo, mira, voy a echarme 4 o 5 y luego me vuelvo a la poesía. Que no está reñido, para nada. Pero por favor, toma el haiku con tanto valor como cuando tú te vas a un poema occidental. Claro, darle el valor, no porque sea pequeñito, no porque sea breve, no porque sea algo efímero o algo tan eso, tiene que menospreciarse. Sí. Bueno, yo soy de opinión que debe ser al contrario, cuanto más pequeño es más importante, con más seriedad hay que tomárselo, ¿no? Pero a mí no me... Por eso a veces digo, joder, si es que yo ya... Mira, no me gusta hablar mucho de haiku, si cada vez, bueno, me gusta hablar, pues estoy contigo hablando, ¿verdad? Me gusta hablar y escribir, pero a veces me digo, lo mejor es escribir, o sea, mira, un haiku es esto. Por eso en esta página en la que colaboro mensualmente... Sí, en Rincón del Haiku. El Rincón del Haiku lo hago con mucho gusto, pues tengo, lo llamo condes, o sea, construir y deconstruir, bueno, son palabras. Pongo un haiku y después lo cuento la historia del haiku, ¿no? Y eso me gusta porque me meto un poquito dentro, ¿no? Pero lo mejor es, ¿qué es un haiku? Pues mira, escríbelo y ya está, o coméntalo, y ya está. Pues es igual que el amor. ¿Qué es el amor? El amor no hay cosa de amor, hay actos de amor. Y si no hay actos de amor, no creo en el amor. Oye, mira, demuéstrame el amor con actos. Pues el haiku también, demuéstralo con un haiku. Y no andes ahí dándole vueltas. Me parece muy bien. Y en fin, tengo varias preguntas en el saco. Permite, aunque sea rápido, porque es que de verdad estoy muy a gusto contigo hablando. El aware, ¿vale? Lo hemos hablado, pero dame tú, aunque sea brevemente, ¿qué es el aware para ti? O sea, esa sensación que hemos hablado. Ya sé que no es amplio, es un mundo. Pero para mí es que el haiku para mí se apoya mucho en esa palabra. Sí, por supuesto, sí. Pues no sé, es que yo si me forzaras a dar una palabra nada más, yo diría que es sensibilidad. Claro. Pero claro, pues habría que matizarla, sensibilidad, y después, pues sí, teñida por una melancolía o una conciencia de la fugacidad de raíces budistas y tal y cual. Y, por ejemplo, fíjate, hay una definición creo que en el prólogo del Heike Monogatari, una edición que ha sido reeditada hace poco por Satori, pues me parece que hablo con extensión del Mono Naguare, que aunque el Heike se escribió en el siglo XIII, identificamos Mono Naguare con literatura de Heian, del Genji Monogatari, sin embargo, los personajes del Heike, que son personajes, y muchos de ellos históricos de finales del siglo XII, aunque luego lo escribió en el siglo XIII, entonces aparece muchas veces y dice, esta era una situación de aguare, o qué mono aguare tenía este personaje, ¿verdad? Además, como era una obra para ser recitada, pues se dice con ese tono. Y entonces, en ese prólogo hablo de que, no sé si de 5 o 10, creo que son 5 situaciones típicas de aguare, y una de ellas siempre me llama la atención. Una de ellas dice, aguare es sentir preocupación por la futura felicidad de los hijos. Fíjate qué cosa.
Qué interesante. También dice, es sentir la lluvia en un techo de paja, bueno, eso es ya muy típico, ¿no? En la primavera o algo así, ¿no? Pero eso de pensar en sentir inquietud, no una inquietud así estresante, ¿no? Pero digamos una suave inquietud por la felicidad futura de los hijos, siempre me parece interesante de Aguare, o sea. Pero bueno, volviendo a lo de antes, Enrique, yo creo que para mí Aguare es sensibilidad y empatía, ¿no? Me parece que podría ser una definición apta y breve, ¿no? Sí. Pero sí, dices muy bien, yo creo que es una semilla del haiku. Semilla del haiku, pues una de las, no sé si me obligaron a decir, bueno, 7 semillas del haiku, pues una es, igual que una es el aspecto sagrado de la naturaleza, pues otra es la sinceridad, la verdad del estremecimiento interior, pues otra podría ser esta sensibilidad que uno tiene que tener para percibir lo que nos rodea. Una piel, hablando de la piel, una piel muy delgada para que lo de dentro te afecte y te permee la piel y te llegue al corazón y pum, y brote el haiku, ¿no? Con la espontaneidad con que, pues como decía Kino Tsurayuki, con que un pájaro canta o una rana croa, ¿no? Algo así. En fin, yo siempre es un tema muy interesante, la verdad. Yo siempre lo he interpretado como una sensación agridulce, porque para mí la literatura japonesa o la cultura en sí es ambigua, siempre es ambigua. Entonces, para mí está tan metida la risa, el llanto, todo metido en el Aguare. Entonces, por eso a mí me gusta mucho cuando dentro de un haiku chocan dos imágenes. Una que a lo mejor puede ser dantesca, puede ser muy profunda, muy triste, y sin embargo aparece un sol, aparece algo que dices. Entonces, ese choque agridulce, ese melancolía, pero que no es que sea triste, para mí es, no sé cómo explicarlo, pero eso para mí es, y nace de un sentimiento, está claro, nace de un profundo sentimiento. No. Sí. Eso que dices es muy interesante, Enrique. Makoto Ueda, que era un perfectista literario del siglo XX, ¿no? Hablaba de la comparación interna del haiku. A lo mejor eso es lo que dice. O sea, comparar dos cosas opuestas, pero dentro, no comparar directamente, pero que haya dos polos, una polaridad de aparentemente opuestos en el haiku. Lo ponía como uno de los recursos estilísticos que cultivaban, que enseñaban los maestros del haiku. Esto que creo que es lo que tú quieres decir, me parece. Sí. Bueno, pues vamos ya acabando. ¿Qué proyectos de libros o tienes por ahí estudios? Sé que estás con algún diccionario, ¿no? Sí, estoy un diccionario que publicamos en el año 2016. ¿Cuánto tiempo hace ya? Casi 6 años, ¿no? 7. Que se llamaba Sakura. Un diccionario trilingüe, japonés, inglés, español, diccionario de cultura japonesa, que tenía unos 3.000 términos, que publicó Satori, pues, y lo publicamos 4 autores, estamos allí, un japonés, la parte japonesa, un norteamericano, compañero de la universidad entonces, y una correctora ortográfica, y yo entonces ahora estamos revisándolo porque tenía errores, algunos fuertes, lo reconozco. Un diccionario es una obra muy compleja a nivel ortotipográfico y de definiciones, entonces había errores y al final se hizo un poco apresurado para que entrara en imprenta pronto. Y vamos a hacer una revisión, una edición revisada estos errores y ampliada. La editorial nos ha dado permiso para ampliar a 1.500 términos. Y estoy en ese trabajo ahora. Después lo tengo que mandar al japonés. Tenemos ya además un cronograma de trabajo y tenemos que atenernos a ello para que pueda entrar pronto en imprenta. Y ojalá que para el otoño salga, ¿no? Entonces sería la segunda edición de este diccionario de cultura japonesa, que yo sepa que no hay otro en español, de cultura japonesa. Y hay términos. Bueno, yo invito a todos los amantes del haiku a que si tienen términos japoneses relacionados con la poesía, con el haiku, que los hagan llegar a través de ti, Enrique, y los incluimos con mucho gusto. Por supuesto, el Kigo, el Kireji, el Haijin están ya, pero otros que puede haber. Bueno, Nahuare también está, evidentemente, Makoto también, ¿verdad? Pero siempre puede haber algunos términos japoneses. Los incluimos. Y eso es lo que me ocupa ahora. Y después, pues, no muchas más cosas, la verdad. Ahora acabé el libro de 1000 años y
Y ahora pues nada, hago artesanías, me gusta trabajar con las manos. Voy a escribir un haiku un día esto sobre el torno, porque estoy descubriendo la belleza del torno de alfarero. Aquí tengo la suerte de que en Talavera de la Reina tenemos una escuela de alfarería. Sí. Y profesores estupendos, y llevo ya 3 años practicando la alfarería, y la verdad es que el torno tiene mucha hermosura y mucha poesía, y hago mis piezas y las vidrio y disfruto mucho usando las manos. Qué interesante. Estoy en eso también ahora. Fíjate tú, ¿no? Bueno, quizás sí, bueno, a lo mejor pues también Sí, dime. No, que es que yo creo que cada edad de la persona tiene sus llamadas. Yo ya la edad que tengo, ya he cumplido 70 años, pues estas cosas de manos siempre me han gustado, porque también vivo la mitad de la semana, estoy en el campo y tengo mi pequeño huerto y ahora voy a cultivar las patatas como todos los años, y la tierra también me da mucha fuerza y mucha fuente de inspiración para mí, ¿no? Para componer poesía, ¿no? Y bueno, ya ahora tengo tiempo ya no trabajo en la universidad y los libros los fui dejando cada vez menos, pero siempre me gusta, claro. Así que ahora estoy con la alfarería. Bueno. Una curiosidad, a la hora de traducir, ¿cuál es el gran problema? O sea, siempre hay un problema de que los haikus que nos llegan, aquí hay miles de traducciones, no se sabe bien cuál es, ¿dónde está el problema en sí para hacer una traducción lo más auténtica a la originalidad? Es problema, pues no sé, es muy difícil traducir un poema, ¿no? La verdad, hay que meterse mucho, hablando de piel, en la piel del autor, intentar meterse y recrear el poema, es escribir un segundo poema. Fíjate, el poema famoso de Bashó, del cuervo en la rama seca, tiene 20.000 traducciones y todas pueden ser muy buenas, ¿no? Pero cada uno tiene la suya y a cada uno la suya le parece más, cada suya le parece la mejor del mundo, ¿verdad? Pero es muy difícil traducir un poema. Bueno, difícil, yo diría que es imposible capturar la esencia poética. A veces en las charlas digo que traducir un poema es tan insensato como ducharse con un traje de buzo puesto o con un chubasquero, pues absurdo, ¿no? O te duchas, te quitas la ropa, ¿verdad? Pues la pretensión de traducir un poema es tan insensato como eso. Pero bueno, nos acercamos al espíritu poético, o creemos que nos acercamos, pues adelante, es que hay que traducir para que la gente sepa de qué va la cosa, ¿no? Así que es una empresa arriesgada, pero muy creativa y difícil, ya lo creo. Bueno, ya para finalizar, dinos un haiku que te haya enamorado. Uno clásico y alguno que pueda ser actual. Alguno que digas, este es el que tengo siempre en mente, que de repente siempre viene. Pues yo creo que depende del estado de ánimo en que estoy. Ahora mira, me dices y ahora me acuerdo de uno que vas a pensar que es un senryu, porque parece así muy cómico y tal y cual, pero que a mí me parece muy profundo y muy bonito, ¿no? Que es uno de Santoka, un poeta que me gusta mucho, casi contemporáneo, siglo XX, ¿no? Que dice algo así como, no me sé exactamente, está en la antología del pájaro y la flor, ahí está la versión japonesa, que dice algo así como siempre está uno viajando y cortándose las uñas. Siempre o algo así está uno de viaje y cortándose las uñas. No sé la distribución silábica, pero me parece profundo, ¿no? Y bello además, y una reflexión sobre la vida como viaje. Y el tiempo, ¿no? Las uñas. Y claro, y la servidumbre de nuestro cuerpo también, que tenemos ahí, que no olvidemos. La servidumbre también nos permite tener piel para a través de ella poder escribir haikus, ¿no? Pues ese me gusta mucho, sí. Y bueno, pues ahí invito a los que tengan acceso al rincón del haiku, que lean algún haiku de los que yo escribo, junto a los 20.000 buenísimos que hay de otros contribuyentes a este foro, o que vean en El pájaro y la flor, esta antología publicada en Alianza, donde tengo también una selección que al fin y al cabo es personal, como todas las antologías, ¿no? Los que a mí más me gustaron, de haikus y de wakas, ¿no? Que ahí tengo una selección. Y es lo que te puedo decir, Enrique. Pues muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un placer esta entrevista contigo, porque bueno, sabes tanto que yo me quedo muy pequeñito. Que va, lo que digo siempre es que tengo mucho atrevimiento de hablar a veces sin saber tantas cosas como debería saber, así que pido disculpa por ello a los oyentes y les agradezco la atención y que nos da razón de ser los que escribimos, ¿no? Si no fuera por los que nos oyen, en este caso los oyentes, o los que nos leen como lectores los libros, pues ¿qué sería de nosotros?
Así que muy agradecido a ti por organizar esta entrevista, que veo que te lo has preparado muy bien, y a los oyentes por su fidelidad. Sí, ya verás, les va a gustar un montón esta entrevista. Bueno, pues un fuerte abrazo, Carlos. Gracias, un abrazo muy fuerte. Un Enrique. abrazo, nos vemos. Cuidados. Hasta pronto, adiós, adiós. De nuevo te agradecemos enormemente tu atención con Radio ELA por esta entrevista. Gracias, Carlo, muchas gracias. Y nos quedamos con esa frase que hemos comentado. Basta tener piel para poder componer un haiku. Sed felices, sin nada más. Hasta el próximo programa.